desconectada su cerebro, pero eso no quiere decir que no sientan, que no piensen, que no estén viendo todo lo que pasa, porque la persona está absolutamente viva y conectada con todo lo que está pasando. Lo único que no puede hacer es la conexión con el cerebro físico. ¿Se entendió esto? Pero la persona está comprendiendo todo lo que pasa. Si cuando hay un enfermo como Cerati, una cosa de esa, no crean que Cerati no estaba atento a todo lo que pasaba. Es decir, piensa pero no traduce el pensamiento. No puede traducir el pensamiento, pero no quiere decir que esté inconsciente. ¿Me explico esto? Él no puede traducir el pensamiento, pero está consciente de las cosas que están sucediendo. ¿Y eso nos sucede a nosotros con un pensamiento? ¿Eso nos sucede con un pensamiento? ¿Cómo, por ejemplo? No, como por ejemplo, pienso en Brasil, como que el ejemplo que citaste vos, pienso en Brasil, me imagino Brasil, cuando vuelve, choca, me toca la emoción de la playa, el calor, el agua, y ahí siento la emoción en el cuerpo. Exacto. Y ahí lo haces consciente también. Ahí está bien. Ahí lo hago consciente. Soy consciente de este pensamiento. Entonces, esta forma de pensamiento, es una estructura flotante que va rondando, dando vuelta a través de mi cuerpo mental. Ahora, ¿qué pasa si a esta forma flotante de energía, esto es un evento cuántico de información y energía, empieza a sostenerse en el tiempo? Por ejemplo, no me lo merezco. Es un ejemplo. No me lo merezco. Y empieza esta forma, evidentemente, a reforzarse, porque hay circuitos que acompañan, obviamente, en el subconsciente, esta forma. Se empieza a hacer una estructura que va perdiendo el lazo con quien la crea, hasta que llega un momento que se hace como una vida totalmente autónoma. Se corta la relación, la dependencia que tienen con la persona y empieza a generar su propia vida. A esa estructura nosotros le llamamos un egregor. Es un elemental artificial que nosotros creamos repitiendo un pensamiento, repitiendo como una forma obsesiva, un pensamiento, se genera esta entidad que se llama egregor. Esto es tan básico, porque para saber dónde está mi lucha o mi trabajo, yo tengo que descubrir estos factores que los he creado yo mismo, y tengo que saber cómo operan, cómo fluctúan, quién los creó, desde dónde vienen, cómo operan, qué es lo que quieren. Esta forma tiene un principio de supervivencia primitivo, pero lógico, que dice: tengo que hacer cualquier cosa para supervivir, y la forma de supervivir es que esta persona que me creó recree una y otra vez el mismo pensamiento. Porque cuando esta persona deja de pensar en esta dirección, empieza a dejar de surtirse de la emoción y el pensamiento que lo definen, y empieza a decaer, a perder su fuerza. ¿Me siguen, no? Sí. ¿Está claro? Nadia? Quizá a los médicos les cueste más entender esto, porque hay una corriente absolutamente materialista que aún cree que es el cerebro el que piensa. Tal cual, es como que... El cerebro solamente... Es el generador del pensamiento, nada que ver realmente, pero claramente. El cerebro es un receptor, es como un equipo de radio, que vos tenés acá en la radio, y vas con el dial viendo en qué frecuencia captás esto, y ahí está el resultado. Es decir, si vos estás escuchando en la radio una orquesta sinfónica, no vas a creer que la orquesta sinfónica está dentro de la radio. Es simplemente que el cerebro capta esta frecuencia y la traduce para que vos seas consciente, pero no es el origen del pensamiento. El pensamiento, el pensador, es una entidad
que está por detrás del proceso egoico, ¿cierto? El testigo, el que piensa. Entonces, ese pensador genera esta frecuencia, esta onda, este compuesto, ¿cierto? Y se hace consciente cuando toma contacto con la parte del cerebro etérico y le pasa esa información al cerebro físico, y en ese momento nosotros somos conscientes de este pensamiento. ¿Se entendió? Pero, ¿y el pensador? ¿Quién lo forma? ¿El ego, el psiquismo, la conciencia? No, el pensador es la expresión de la conciencia, es nuestro yo más interno, nuestro yo profundo. Es el yo que estaba antes de este cuerpo, que está ahora en tu cuerpo, y que cuando ese cuerpo no está, va a seguir existiendo. ¿Se entendió esto, que es muy importante? ¿Quién es el pensador? No es el ego. El ego cree ser nosotros. Cuando yo digo nosotros, fíjate dónde me estoy tocando. No, me estoy tocando la cabeza. ¿Por qué en Nahuatl sale un pensamiento tan bajo entonces? Si precisamente porque al estar nosotros teñidos de un montón de circunstancias que empezamos a grabar de niños, grabamos de niños, estas creencias, este no me lo merezco, no aparece porque sí, aparece porque empieza a vivir una experiencia desde niño, en lo que llama el proyecto sentido, en los primeros años de la vida, de 1 a 3 a 4 años, y esa grabación que vamos teniendo, ya sea por ignorancia, obviamente de nuestro entorno, va generando estos modelos, nene esto, nene el otro, como decía, el otro día me hiciste acordar cuando le decían, no me acuerdo qué cosa tu hijo, parásito. Sos un parásito. Soy un parásito. Se lo empieza a creer, lo empieza a pensar en esa línea y lo va reforzando. Y el entorno va acentuando esa visión, ¿cierto? Y la persona va actuando como un parásito, como sea, no me lo merezco, no soy lo suficientemente bueno, esto no para mí, me va a ser difícil, ¿cierto? Hay tanta información que tenemos cargada, que verdaderamente este tipo de pensamientos son pensamientos muy bajos, son pensamientos automáticos de procesos mentales inferiores, grabaciones, conceptos, creencias, proyecciones, ¿cierto? Que empiezan a conformar una estructura que va definiendo un carácter. ¿Por qué? Porque estos pensamientos se van a ir grabando a nivel de la membrana, de las células, y nos hacemos adictos a la expresión química de este pensamiento. Cada pensamiento tiene una expresión química, ¿ok? Un pensamiento de libertad genera endorfina, un pensamiento de combate genera adrenalina. ¿Qué pasa si yo estoy todo el tiempo combatiendo con la vida? Me voy a hacer un adicto al choque, a la pelea, y lo voy a necesitar. Lo voy creando, o sea, esa adicción que voy generando, pensamiento, sentimiento y química que da el correlato en el cuerpo físico, se van haciendo una estructura que con el tiempo va formando un carácter y nos va a definir. Y el cuerpo comienza a memorizar esta estructura. Ya se graba esa forma. Entonces, durante 20 años estuve pensando de esta forma. Evidentemente, esto es lo que empieza a gobernar mi vida, porque no hay uno solo. Se van formando varios egregores que empiezan a flotar por encima de mi cabeza, que son los encargados de definir mi vida. Escuchen esto. Es decir, como verdaderamente estoy en un estado enajenado con estas formas de pensamiento que yo voy creando y fueron tomando posesión de mi campo mental, empiezo a ser una forma de dependencia de estas estructuras. Entonces, ¿dónde está mi voluntad? Si aquí no hay una persona que está presente, no hay un testigo, no hay un estado de plenitud, porque estas mismas estructuras me llevan a creer que esta información es real, y ahí empiezo a proyectar algo así como un programa que tengo acá que corresponde con esto. Empiezo a proyectar una realidad conforme a estas estructuras, y lo que está sucediendo acá en mi realidad va a estar
absolutamente condicionadas con la forma de pensar. Quiere decir que esta realidad que yo vivo día y noche no es más ni menos que una proyección holográfica de una forma del pensamiento en las cuales yo empiezo a creer. Punto. Así es la estructura. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver en esta película, que está tan bien conformada, vamos a ir viendo estos arquetipos, cómo se mueven y los vamos a ir definiendo. ¿Esto básicamente se entendió? Sí. La vamos a ver de una, la película ahora, y después la vamos a ir partiendo. Sí, la profecía de tu castigo ha disminuido últimamente, Rey Feode. No es divertido. Porque habría de darte la bienvenida, Mata. Vuelvo de la tempestad. Una justa cuestión, Rey. Tardía, es la hora en que decide aparecer el conjurador. Laspel, te nombro. Manos nuevas de un indeseado. ¡Silencio! Contemplo tu vida tras tus colmillos. No he vencido el fuego y a la muerte para intercambiar falanges con un gusano sabroso. Os dije que le quitarais la vara. Feoden, hijo de Zaibel. Mucho has vivido en las sombras. No en tu lugar, no me movería. Escúchame. Del hechizo, yo te libero. No quieres volver aquí. Tal feliz. Te sacaré, Saruman, como se saca el veneno de la mordedura. Espera. Si salgo, Feoden caerá. No me mataste, ni le matarás a él. Rohan es mío. Sal de él. Vuelve a respirar aire libre. Sombríos han sido mis últimos sueños. Vuestros dedos recordarían mejor su fuerza si empuñaran una espada.
Corten. No vamos fuerte sonido, ¿no? No, calma. Bueno, ahí aparece realmente, para mí una maravilla esta parte, la vamos a ir desgranando, ¿no? Vean cómo comienza la historia. Arrancamos y la vamos parando. La cortesía de tu castillo ha disminuido últimamente, Rey Feode. No es digno. Ahí hay un momento de crisis interior que cada uno en un momento está viviendo y comienza a sentir lo que sería el despertar, lo que sería liberarnos de la oscuridad. Hay un movimiento interno en cada uno que nos indica el momento de dar algún salto, ¿no? Entonces entra tímidamente esa conciencia que la ausencia del estar aquí presente ha generado que estos modelos ocuparan el trono de nuestra vida. La conciencia ha perdido su reino porque se ha retirado. Se ha retirado la conciencia buscando la quimera en el mundo de afuera. Acá, allá, el laburo, la profesión, el coche, esto, el otro. La locura. Afuera. Afuera. Y retorna, después de tantos años, por la crisis, porque se dio cuenta que afuera no encontró nada, y vuelve otra vez a querer ocupar su reinado, su trono. Y vos fijaste que en la ausencia del rey, que es la conciencia, estos homúnculos han tomado el reino. Fíjate, este es el homúnculo, este es el mago negro. Fíjate cómo ha hipnotizado a la persona que la tiene bajo el embrujo, en una especie de hipnotismo, en una especie de embrujamiento, donde él ha perdido, es el rey, pero ha perdido toda autoridad. Fíjate lo que es una persona enjuta, totalmente llena de tela de araña, ha perdido la conciencia, la luz, todo. Solamente es manejada por los homúnculos oscuros que giran en su plano mental. Y ahora viene la conciencia tratando de reclamar su trono. Por eso fíjate el homúnculo, cómo lo mira, le dice algo así que ha pasado tanto tiempo tu ausencia que ahora venís a reclamar el reino. Pará. Fíjate lo que le dice la estructura que queda acá. Cuando ve venir la luz, al estar totalmente hipnotizado por estos homúnculos, le dice, fíjate, ¿no? Como cae otra vez en el embrujo de aquel que le habla, empieza la resistencia. Yo me doy cuenta que en terapia está pasando esto. Cuando la persona tiene que venir a la terapia y empezar un trabajo, es como si le tiraras agua hirviendo. En vez de venir contento a sanarse, qué sé yo, todas las resistencias se ponen con los botines de punta, obviamente. ¿Por qué? Porque sabe que esta estructura empieza a perder. Cuando percibe que viene la luz de la conciencia a reclamar el trono, esto se pone en peligro. Entonces se activa la resistencia. Cuando la conciencia no opera el proceso de reconstrucción de su reino, estos viven todos tranquilos y el rey vive bajo un sueño profundo. ¿Por qué? ¿Por qué vive bajo un sueño profundo?
porque no hay motivo, porque la conciencia aún sigue buscando la quimera que en el afuera algo va a encontrar, en el mundo va a encontrar algo. Y ahí busca, en su tremenda ignorancia, la compensación, el amor, la compensación, que le vaya bien. Y en esa ilusión, en ese mundo de la forma, pierde la conexión con su reino. Por eso le digo, ¿qué vienes a buscar, cuervo de la tempestad? Le dice, ¿qué vienes a buscar, cuervo de la tempestad? Es su propia conciencia, pero a sí mismo la rechaza. Vean, rechaza la sanación, porque sabe que va a generar un cisma profundo en su vida, y le va a generar un cambio profundo al romper todo esto, porque la persona, escuchen bien esto que les voy a decir, se hace adicta a esta forma de pensar. Y cuando a vos te arrancan una adicción es como te arrancaran la piel, hermano, no es joda. Te arrancan el pellejo. Entonces primero va a aparecer la resistencia. No, cuervo de la tempestad, no te reconozco. Y fíjate la mirada, ¿a dónde va? Al homúnculo. Buscando respuestas acá, defendeme, le dice. Y fíjate cómo empieza a defenderlo. Dale. Tardía, es la hora en que decide aparecer el conjurador. Ahí está, paralo. Tardía es la hora que decides aparecer el conjurador. Ya es mío esto. Esta persona es mía, ya la tomé. Ya es mía, es mi propiedad. No la va a largar. El homúnculo se aferra porque sabe que la fuerza de Gandalf, porque es la conciencia, lo puede pulverizar. Seguí, Fabi. Silencio. Mantén tu lengua rígida tras tus colmillos. No he vencido al fuego y a la muerte para intercambiar falacias con un gusano sarnoso. Os dije que le quitarais la vara. Paralo ahí. Ahí empieza la lucha. Es lo que llamo la lucha oscura del alma. La conciencia, tratando de luchar contra estas fuerzas. El choque y esa incomodidad que nos genera una beligerancia interna, no hay paz. Es un continuo choque de la conciencia con las estructuras que tienen 20, 30 años, da a saber el tiempo que tienen esta forma de pensamiento, donde la persona está absolutamente confinada en la prédica del homúnculo. ¿Lo ven lo grave que es esto? ¿Me siguen? Seguimos. Fíjate ahora. Hijo de Zaibel, mucho has vivido en las sombras. Yo en tu lugar no me movería. Escúchame. Paralo ahí. Del hechizo. ¿Pueden ver la resistencia del rey cuando aparece la conciencia que viene a rescatarlo? ¿Vieron la mirada? ¿Vieron la resistencia? ¿Cómo trata de evitar el contacto? ¿Cómo trata de zafar de esa situación? ¿Cómo trata de eludirla? En este momento diría, no, el tratamiento es caro. No, el micro tarda 12 horas. No, tengo cosas mucho más importantes que hacer. Esa sería la prédica de la resistencia, para no hacer el contacto. ¿Por qué? Porque todo esto que tiene una conformación adictiva se ha aferrado químicamente en la estructura molecular de la persona. Ha metido las raíces profundamente en el espacio intercelular, en la célula, en la membrana. Se hace muy firme. Ahora fíjate, esto es una joya lo que les voy a mostrar ahora. Fíjate a Gandalf cómo le va a sacar el hechizo. Dale. Tienes poder aquí.
Paralo. Fíjate lo que le dice, la resistencia, el homúnculo. Primero está ahí esperando a ver cómo lo va a atacar. Después lo mira y ve que este Gandalf es la voluntad de la conciencia enganchada en el tiempo y en el espacio. Es la voluntad egoica, es la voluntad efímera, es la pequeña voluntad de los egos. Es Gandalf el gris, no es Gandalf el blanco. Gandalf el blanco es el proceso supramental que tiene el poder sobre toda la oscuridad. Entonces, el homúnculo, la resistencia, el mago negro, lo mira y le dice, tú no tienes poder sobre mí. Cuando hablábamos hoy de la sombra en la tumba, tengo 1000 años, ¿qué me vas a, con esa lamparita me vas a hacer desaparecer? Le dice la sombra, ¿cierto? Se le ríe. Entonces ahí se da cuenta, o nos damos cuenta, que tenemos un principio álmico, un principio de conciencia que no está enganchado en el proceso cotidiano, que está libre de eso, que es nuestra propia esencia, es nuestra parte espiritual, que sí tiene el poder. Entonces ahí se transforma realmente el guerrero, surge majestuoso. Dale. Ahí está, ese es el espíritu, hermano, es lo que nos falta. ¿Cómo se saca el veneno de la mordedura? Ahí está. Ese es el poder que tenemos. Si salgo, Theoden caerá. La última resistencia. ¿Qué dijo si salgo? Si salgo, este morirá, porque tiene la entidad metida adentro, el mago negro. Rohan es mío. Sal de él. Está haciendo un exorcismo ahí. Ahí se lo sacó. Esto es real. Exorcismo es. Le sacó la entidad, que es el mago negro. Así queda después de un exorcismo. La persona queda totalmente rota. Vean la metamorfosis cuando sale de la ilusión. Esto es maravilloso. Vean la metamorfosis. Cómo va llegando el rey. La conciencia. Vuelta al reino. Ahí reconoce sus vínculos. Quienes estuvieron al lado. No los vio. Vivió un hechizo. Vivió una ilusión. Una hipnosis. Sus amigos. La verdad. Vuelve a respirar aire libre. Sombríos han sido mis últimos sueños. Sombríos fueron mis últimos sueños. Vuestros dedos recordarían mejor su fuerza si empuñaran una espada. Ahí se reconoce su poder. Ahí se ilumina. Mirá cómo queda el homúnculo. Ahí retornó el rey. Ahora lo vamos a... ¿Qué le pareció? Espectacular. Es espectacular, ¿cierto? Esto nos pasa, chicos, todo el tiempo. Vivimos enajenados, vivimos con estas fuerzas, ¿puedes pararlo? Vivimos con estas fuerzas que gobiernan nuestra vida, son distintos tipos de egregores que vamos formando con el tiempo, fuimos estructurando... No vamos a hablar más, ¿no? No, ya está. Fuimos estructurando estas
obviamente, ante la ausencia de nuestra presencia, de nuestra conciencia, fueron tomando cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza en el plano mental y colocaron un chip acá adentro en el proyector, donde ese proyector, obviamente, la propia naturaleza de esta frecuencia la proyectó en la realidad holográfica en la cual vivimos. Entonces, si realmente estas estructuras, en la ausencia de mi conciencia, por vivir automáticamente, por vivir por creencia, por vivir una vida acelerada, por vivir buscando las compensaciones en el mundo de afuera, en vez de en el mundo real, lo que voy a obtener obviamente es un estado de anestesia, de enajene, donde estas fuerzas van a ir copando la estructura mental y haciendo su proyecto. ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es el proyecto de estas energías? Supervivir. Supervivir. Y para supervivir necesitan, como toda estructura, un alimento. ¿Cuál es el alimento? Que la persona repita una y otra vez esa forma de pensamiento, esa química que lo define, porque de eso se alimenta. En la medida que más seguimos siendo este circuito, vamos a ser prisioneros de esta forma. Y la proyección va a estar de acuerdo y coherente a estas formas estructurales. ¿Qué quiere decir? Que mi realidad va a estar acorde a este sistema o paquete de creencias o adicciones que yo he tomado durante años en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no logro saber en qué frontera o en qué trinchera se esconde mi enemigo, ¿cómo es que puedo combatir con esto? ¿Cómo puedo combatirlo? ¿Con una pastilla? ¿Con un psicofármaco? ¿Qué piensan? No, claramente no. Yo creo que es decir, si uno quisiera la naturaleza médica, si uno quisiera, por ejemplo, un psicofármaco, ¿cómo actúa a nivel de los planos? ¿Qué haría con los planos ahí? Es decir, es como que los anestesia. Los amortigua nada más. Claro, es como... Es más, Nadia, ¿sabés lo que pasa con un psicofármaco? El poco nivel de conciencia que tenés para observar todo esto, el poco resto de energía para combatir con esto desaparece. Claro, queda aburrido. Queda más hipnotizado aún. Más que un psicofármaco, te habría que dar un antiparasitario, porque esto está parasitando gracias a nosotros. Es un parásito. Es un parásito. Y así operan. Y así vivimos. Vivimos llenos de estas estructuras que están dando vuelta en el plano de mi cuerpo mental, generando, como yo no estoy presente, vivo recordando, vivo proyectando, nunca estoy en el momento presente, se fue el rey y generó otro dueño, que son estas expresiones segmentadas, generalmente tortuosas, ¿no? de muy bajo